Hoy nos adentramos en la historia de Ricardo Lorente, abonado número 5 del Albacete Balompié. Ha visto al conjunto manchego en todas y cada una de las categorías del fútbol español. Lo que recuerda con más añoranza, dice, es el primer ascenso a la máxima categoría, pero entre medias ha vivido un sinfín de momentos, buenos y otros no tanto, pero todos ellos los recuerda como si lo hubiera vivido ayer. Ricardo es parte del Alba y lleva el escudo del murciélago pegado a su corazón. ¿Qué siente usted cuando pisa el césped del Carlos Belmonte como en este momento? Siento una emoción enorme porque yo que vi cuando empezaron a construir este estadio, que fue inaugurado el 9 de septiembre de 1960, pues yo me recuerdo que nos dábamos paseos por aquí y veíamos el desarrollo de las obras. Y el día de la inauguración, que fue un lleno rotundo, que por cierto jugó el Sevilla, nos ganó 7-2, pero fue un partido buenísimo y hubo mucha animación y mucha gente. El primer gol que se marcó en este estadio lo marcó Luis Frutos, que era el delantero centro que tenía el Albacete entonces. Y el segundo gol lo marcó Periquín, que vino, lo fichó el Albacete de Elche con Mol, junto a Mol. ¿En qué campo, Ricardo, comenzó usted a ver jugar al Albacete Balompié? Pues lo vi jugar en el campo del Parque. Del Parque lo vi jugar. El primer partido fue un Albacete-Eldense que ganó el Albacete 2-1. Y recuerdo que el portero del Eldense era el famoso Pepico Amat, que es el que jugó después muchos años en el Eldense, porque era de allí, y venía a jugar mucho. Cuando venía el Eldense venía de portero con él. Socio número 5 en la actualidad, Ricardo, del Albacete Balompié. Sí. Así, a bote pronto, si usted echa la mirada para atrás, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué se le viene a la cabeza de todo lo que ha vivido con el escudo del murciélago? Bueno, se me vienen muchos recuerdos. Se me vienen muchos recuerdos muy entrañables. Uno de los principales fue que yo tenía entonces 9 años cuando empecé a ir al fútbol y nada, y a partir de ahí yo ya no me he perdido ningún partido del Albacete. Del campo del Parque nos vinimos aquí al Carlos Belmonte y ya pues no me he perdido ningún partido. Me he recorrido todos los campos de la región de Murcia, Cartagena, Cieza, Crevillente, Orihuela, etcétera, etcétera. ¿Abonado, Ricardo, desde qué año? Desde 1959. Usted abonado número 5, su mujer abonada número 6. Entiendo que se ha abonado en el mismo día. El mismo día, sí, nos abonamos los dos, sí. Sí. ¿Y siempre viniendo juntos al Carlos Belmonte? Siempre viniendo juntos al campo, siempre. Y entonces éramos novios, ella tenía 15 años y yo tenía 18, y éramos novios y veníamos al fútbol. Como yo era aficionado, aunque a ella no le gustaba, al principio no, venía yo y ella pues nada, quedábamos, bueno, pues al salir del fútbol quedamos con los domingos, era cuando salíamos a pasear y al cine y todo eso. Cuando salga del partido vengo a recoger y tal. Y como muchas veces llegaba tarde, porque lo que pasa, la cuadrilla de amigos al terminar el partido, vamos a celebrar la victoria al bar Casa Juan, que estaba entonces en la calle El Tinte. Y claro, cuando quería llegar a por ella, pues ahora yo ya no me voy, que ahora yo a las 8 de la tarde, no a las 8 de la noche no salgo, ya no me voy. Y ya tomó la determinación de venirse conmigo al fútbol. Y así, pues nada, cuando salíamos del partido, pues juntos y a tomar el vermut o que fuera necesario. Si se tuviera que quedar con un momento de todos los que ha vivido con el Albacete Balompié, ese que tiene usted ahí guardado en su retina, ¿con cuál sería? Pues yo me quedaría con los 3 años que estuvo Benito Floro aquí de entrenador, que vino de entrenador del Villarreal, vino aquí al Albacete, que estaba entonces en segunda B. Bueno, de segunda B ascendió a segunda A y luego de segunda A a primera, seguidamente.
Generalmente casi todos los entrenadores a mí me satisfacían. Y aquí recuerdo a Alfonso Guaps, que entonces estábamos en tercera y jugábamos en el campo del Parque. Después hubo también un entrenador también muy bueno, Víctor Espárrago, ya estábamos ya en la segunda división, que también estábamos en primera con él, y que era un entrenador que decía, primero evitar goles, que marcarlos ya vendrán, pero primero evitarlos. Otro entrenador también muy bueno fue Manolete, que será de aquí, de Albacete, era Manolete, estuvo también Camoto, Bernabé Cantos Camoto, que es el que firma en el libro de Paco Villascusa la dedicatoria de Blanco a Blanco. También estuvo Luis Suárez, el famoso Luis Suárez, del gallego, que llegó a ser internacional, fue jugador del Barcelona. En cuanto a jugadores se refiere, no sé, hábleme de 4 o 5 jugadores que han pasado a la historia del Albacete Balompié y, bueno, usted por circunstancias que guarde también esos buenos recuerdos de esos futbolistas. Pues sí, Dagoberto Moll, fue uno de ellos. También estuvo aquí, esto ya fue anteriormente en el campo del Parque, un guardameta que se llamaba Tabales, que jugaba entonces en el Atlético de Aviación, que no era Atlético de Madrid entonces, era Atlético de Aviación, Tabales, que era el portero. Y también, en fin, hemos tenido también muy buenos porteros, Augusto Luengo, también uno local, gallego, que se estaba entonces el Albacete en tercera y ascendió a segunda, que fue de Albacete a Elche, lo fichó el Elche. Y jugadores locales, Monroy, Juanito, Antonio López Alfaro, Pirú, Salas, Mateo, lo que sé, me dejaré alguno. El primer presidente que yo conocí fue don Antonio Lozano Matarredona, que entonces estábamos en el campo del Parque de los Mártires, que se llamaba el campo. Luego después ha habido también muchos presidentes, Pedro Monzó, Antonio Tabernero, recuerdo también que era médico, don Joaquín Escribá, padre del ministro que es ahora el gobernador del Banco de España, y Raúl González, que llevaba la representación de la máquina de escribir Hispano-Olivetti. Ricardo, le pregunto por lo más reciente, que recordamos todos, por el Riazorazo, cuando el Albacete consiguió el ascenso en el estadio de Riazor frente al Deportivo de La Coruña. ¿Cómo lo vivió usted? Me imagino que en casa viendo por la televisión. ¿Y cómo lo celebró? Sí. Muy bien, lo celebramos por todo lo alto. Yo tengo una nieta que ahora hizo magisterio y está en Tenerife de maestra, y era muy amiga de Jordi Sánchez, el que marcó precisamente el segundo gol. El primer gol fue Alberto y el segundo de cabeza fue Jordi. Y le dedicó a mi nieta y a sus abuelos una camiseta que la tengo en casa, que os la voy a enseñar hoy. ¿Ricardo Lorente duerme mejor cuando el Albacete Balompié gana? Naturalmente que sí. Y cuando pierde me ha costado muchas veces sin cenar. ¿Y cómo fue el primer año que el Albacete jugó en la máxima categoría del fútbol español, en Primera División? En Primera División, bueno, pues el primer partido que se jugó aquí, que fue contra el Valencia, que ganamos 1-0, y marcó el gol Corbalán, delantero centro, que era el máximo goleador. Entonces era el Pichichi del Albacete, estuvo 2 años aquí, y nada, el Pichichi. Y recuerdo que fue el gol que fue en esta portería precisamente, fue un centro de la mejor zurda, decía José María García, el famoso periodista, decía la mejor zurda, extremo izquierda del Albacete, Menéndez, que era asturiano. Centro de Menéndez con su zurda y cabezazo de Corbalán, que remataba mucho de cabeza. ¿Se imagina al Albacete pronto en la máxima categoría, en Primera División?
Hombre, yo creo que sí. Sé que es muy difícil, pero hay mucha afición aquí en Albacete ahora y yo creo que sí, que sí. Tiene que ascender a primera división otra vez. Ricardo, nos encontramos ahora mismo en la sala de trofeos del Estadio Carlos Belmonte, después de hacer un poco un repaso de todo. ¿Qué se le viene a la cabeza? ¿Qué siente? Bueno, pues siento una satisfacción enorme porque todo esto que veo aquí lo he vivido yo. Lo que pasa es que no lo conocía yo tal y como está esto montado, que dicho sea de paso es una maravilla como está la sala esta de trofeos y están los vestuarios que he visitado también. Una maravilla todo. Veíamos imágenes de su amigo Guti, ¿verdad? Sí, recientemente fallecido. Sí. Me imagino que se le pasarán muchas cosas por la cabeza. Sí, me he emocionado mucho recordándole al pobre Pedro. Sí. Era muy amigo, lo quería mucho. ¿Qué vivencias guarda en su retina de haber compartido con él? Pues yo lo conocí de cuando empezó él, además también lo conocí cuando era estudiante y eso lo conocía ya de hace muchísimos años. Y luego después cuando fue entrenador de los juveniles, porque yo tenía un primo hermano que ha muerto ya, que fue jugador juvenil del Albacete y luego pasó al primer equipo, que se llamaba Carlos Arsenal. Y claro, pues por medio de él, precisamente la última vez que hablé con Pedro, estuvimos recordando a mi primo. Y de ahí que yo me haya emocionado mucho cuando he visto todas las fotografías y saber que el pobre está en el cielo. También quiero aprovechar para recordar aquellas palabras que dije al principio de temporada. ¿Os acordáis? ¡Ojo, ojo, ojito con el Albacete! Para terminar, quiero decir unas palabras. ¡Europa, prepárate! Se dijo en el balcón del ayuntamiento cuando se ascendió, Europa tiembla. Sí, me acuerdo de aquello mucho. Entonces era Rafael Candel, presidente, que dicho sea de paso ha sido un gran presidente, también es amigo y tal, y yo pues eso le tengo a él mucho aprecio. ¿Quién ha sido para usted el mejor presidente que ha tenido el Alba? El mejor presidente, pues si te citas uno, te digo que Rafael Candel. Bueno, Llanos, háblanos un poco de la pasión que lleváis compartiendo durante toda la vida con tu marido, que es el Albacete Balompié. Pues sí, yo si no es el Albacete, él se ve todos los partidos, pero digo, a mí el que me interesa es el Albacete. Y claro, yo si no me quería, como juntaba se lo habrá contado él ya, juntaba los descansos para venirse cuando estaba fuera, pues yo si no me quería quedar en casa, pues me iba al fútbol. Y luego los viajes que hemos hecho. ¿Qué recuerdos guarda de esos desplazamientos, de esos viajes a ver al Albacete Balompié? Muy buenos, muy buenos, muy buenos. Muy buenos, con mucha ilusión y no sé, como íbamos amigos, y, o sea que, y nos conocíamos todos, pues mucha ilusión. El mayor, que es el varón, pues ese lo llevábamos cuando desde muy pequeño. Las hijas ya no... Menos. No, Menos, sí. Pero mi nieta, la que... esa es pasión Amiga de Jordi. por el fútbol. Estamos viendo ahí esa camiseta en imagen.
Jordi Sánchez, jugador llanos que dio al Albacete el último ascenso a segunda división. Eso. Me comentaba, ¿verdad?, que es amiga, ¿no?, de su nieta. De mi nieta, sí. La novia de él, que entonces era novia, ahora ya se han casado, pero la novia de él era amiga de mi nieta. Y como le hablaba de nosotros, que éramos muy aficionados y tal, pues le regaló la camiseta Y ella, esta. pues sí, a todos los partidos se venía. Ella sí iba a todos los partidos. Como ya se fue a Canarias. Cuando el equipo pierde ya Pierde. ves a Ricardo mal, y usted también, me Yo imagino, también. ambos. Y le digo, si esto es divertirse uno, a ver, madre mía, qué mal que lo pasamos, es verdad. Yo lo paso muy mal. Llanos, ¿qué significa para usted ir al Carlos Belmonte, sobre todo cuando viene el buen tiempo y podéis asistir a los partidos? Oh. ¿Cómo se lo pasa en cada partido? Oh, pues cuando pierde, pues nos Vale. afecta, claro, pero mi Albacete es mi Albacete. Sí, los ascensos a primera división las 2 veces que ha ascendido. Eso es al final lo más grande, ¿no? Lo Ver más al grande, Albacete claro, en esa claro, primera claro. división. Íbamos a la fuente, allí a ver cómo se metían los jovenzuelos y vitoreaban al Albacete y nosotros también. Lo hemos pasado muy bien en los ascensos. Cuando se ascendía, se iban a la fuente, ¿sabes? La gente, y nosotros estábamos ahí también. No nos metíamos en la fuente, pero estábamos ahí viendo el ambiente y disfrutábamos mucho. Empezamos En el campo del parque. en el campo del parque, que tenían que retirar la nieve para donde estábamos sentados. Han sido muchas noches y muchos días de frío, de Sí, lluvia, sí, de sí, sí. nieve, Sí, sí, ¿verdad? sí, sí. Pero ahí habéis estado siempre. Sí, Siempre, siempre. Con paraguas y bueno. Muy bien. Nosotros siempre no fallábamos nunca. Pero bueno, nos vemos en televisión y disfrutamos igual. Socia número 6, ahora mismo, Llanos, que se dice pronto. La socia número 6, número 5 su marido, Sí. y la 6 usted. Sí, nos han hecho algún homenaje ahí en el... Sí, ¿cuándo fue? No, cuando nos nombraron socios de honor, que los carnets que te he enseñado. Y en cuanto a la antigüedad, podía yo tener ya el número 1, pero no podía justificarlo documentalmente mi antigüedad. Solamente desde el año 83, que es el carnet que nos hicieron cuando era presidente Guillermo García Moreno. Ricardo Lorente es historia viva del Albacete Balompié, un aficionado incondicional, de los que se alegra mucho cuando su Alba gana, pero de los que sufre como nadie en las derrotas. Los que somos aficionados, pues padecemos mucho.